¿Puedo continuar?, susurró el millonario, mientras la mujer que todos habían humillado por ser pobre y pura, temblaba ante el amor por primera vez. Él, un hombre roto por la soledad. Ella, un alma limpia marcada por el desprecio. Y aquella noche, lo imposible sucedió. El orgullo se rindió ante la ternura, y la luna de miel de la Virgen fue como un sueño del que ninguno quiso despertar. El amanecer siempre llegaba, antes que el descanso, a la casa de los Cruz. En el pequeño barrio de San Bartolo, en Puebla, el olor a pan recién horneado se mezclaba con el sonido del reloj de pared, que ya marcaba las 5. Valentina Cruz, una joven de apenas 21 años, se levantaba cada día antes del sol, con el mismo ritual. Recogía su largo cabello castaño, se lavaba el rostro con agua fría y antes de salir, miraba a su madre dormida con una ternura que dolía. Era una casa sencilla, con paredes descascaradas y una mesa que había visto demasiados inviernos. Pero ahí dentro había algo que ninguna riqueza podía comprar: amor. Valentina no conocía el lujo ni lo deseaba. Tenía manos pequeñas, con huellas de harina y trabajo, pero un corazón tan limpio que parecía brillar incluso en la oscuridad. En el barrio todos la conocían como la muchacha del pan, porque siempre llegaba sonriendo, llevando una canasta más grande que ella y regalando un buenos días que parecía curar el cansancio ajeno. Había quienes la admiraban y también quienes la envidiaban. Porque en los lugares donde falta el dinero, la pureza molesta y la bondad sincera se confunde con ingenuidad. Aquella mañana, Valentina debía entregar una gran orden de pasteles a un evento en la zona alta de la ciudad, un lugar donde las calles brillaban, los autos eran nuevos y la gente hablaba bajito, como si el aire les perteneciera. Era un evento de beneficencia, organizado por una fundación para la que ella nunca había trabajado. El encargo había llegado por casualidad. Una clienta habitual, impresionada por sus postres, había recomendado a esa chica humilde que cocina con el alma. Mientras colocaba los pasteles en cajas, su madre, doña Teresa, la miraba desde la cama con la voz cansada por la enfermedad. «Hija, no te olvides de quién eres, aunque allá te miren por encima del hombro. El corazón vale más que cualquier apellido». Valentina sonrió, besó su mano y respondió con esa fe que solo tienen los que han sufrido sin perder la esperanza. «No te preocupes, mamá. Si me miran de arriba, será porque estoy en el suelo trabajando». Salió con la canasta apoyada en el brazo, bajo un sol tímido que apenas asomaba entre los tejados. Caminó hasta la parada del autobús, entre vendedores, niños que corrían descalzos y el olor a tortillas recién hechas. Cada paso era una mezcla de nervios y emoción. Nunca había estado en un lugar así. El autobús subía por las calles empinadas, dejando atrás los techos de lámina y los cables colgantes. A través de la ventana, Valentina observaba cómo cambiaba el mundo. Los muros grises se volvían blancos, los perros callejeros desaparecían y los jardines comenzaban a tener flores que no crecían por casualidad. Al llegar, bajó con cuidado, ajustó su vestido sencillo y miró la mansión que tenía frente a ella. Era inmensa, con columnas, portones dorados y un silencio elegante que imponía. El guardia dudó en dejarla entrar, pero al ver el logo del pedido, le permitió el paso. Dentro la gente se movía con prisa, organizando mesas, copas, flores. Valentina caminó despacio, sintiendo que cada mirada pesaba. No encajaba ahí. Y sin embargo, cuando dejó los pasteles sobre la mesa principal, todo pareció detenerse. Una señora mayor, vestida de blanco, se acercó y probó un trozo con curiosidad. «¿Tú los hiciste, niña?», preguntó con voz suave. «Sí, señora», respondió Valentina bajando la mirada. «Son de vainilla y almendra, como los que hacía mi abuela». La mujer sonrió emocionada. «Hace años que no probaba un sabor así. Me recordaste algo que creí olvidado». Esa mujer era doña Mercedes del Sol, madre de Alejandro del Sol, uno de los empresarios más poderosos de México. Lo que Valentina no sabía era que esa frase dicha sin intención iba a cambiar su vida. En ese momento, Alejandro entró al salón.
Alto, de porte imponente y mirada profunda, vestía un traje oscuro que no ocultaba su elegancia natural. Su rostro tenía la serenidad de quien ha vencido muchas batallas, pero también el vacío de quien perdió lo más importante. Era un hombre de 35 años que lo tenía todo, menos paz. Desde la muerte de su esposa, 10 años atrás, su mundo se había vuelto una empresa sin alma. Doña Mercedes, emocionada, lo llamó. «Hijo, ven, prueba esto. Me recuerda a Laura». El nombre golpeó a Alejandro como un eco. Laura, el amor que había perdido. Con cierto recelo, tomó un pedazo del pastel y lo probó. No supo qué decir. No era el sabor, era la emoción. Por un instante, algo en su pecho se ablandó. Miró a la joven que había preparado aquello, con sus manos manchadas de harina y su mirada limpia. No dijo una palabra, pero se quedó observándola más tiempo del que debía. Valentina, sin entender por qué aquel hombre la miraba así, bajó la cabeza, incómoda. Era la primera vez que alguien la veía como algo más que la chica del pan. Y sin embargo no había en sus ojos deseo, sino una mezcla de curiosidad y nostalgia. Antes de irse, doña Mercedes le tomó la mano y le susurró: «No pierdas esa inocencia, hija. Hay almas que pueden cambiar el destino sin darse cuenta». Valentina regresó esa noche al barrio sin saber que había dejado una huella en el corazón más cerrado que existía. Mientras preparaba la cena para su madre, no podía sacarse de la cabeza la mirada de aquel hombre. En la mansión, Alejandro tampoco podía olvidar el sabor de aquel pastel, ni los ojos de la muchacha que lo había preparado. Esa noche, por primera vez en 10 años, no pudo dormir, y aunque ninguno lo sabía, el destino ya había comenzado su obra silenciosa: unir dos mundos imposibles con el hilo más frágil y poderoso que existe, el amor. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete, deja tu me gusta y comenta continuar. Así sabré que eres parte de esta comunidad que cree en el amor verdadero y quiere seguir viviendo romances que tocan el alma. Alejandro del Sol siempre decía que el amor era un lujo que solo podían darse los que no sabían lo que era perder. Desde la muerte de su esposa, había decidido no volver a sentir. En su mundo, todo tenía un propósito: los negocios, los horarios, las reuniones, pero las emociones, esas estaban prohibidas. Vivía rodeado de éxito, de admiración y de silencio. En la torre más alta de la ciudad, su oficina parecía un museo. Orden perfecto, flores artificiales y una vista que lo hacía sentirse por encima de todos y lejos de todo. Cada mañana, su asistente personal le entregaba una carpeta con los reportes del día. Cifras, contratos, acuerdos. Todo funcionaba, todo prosperaba y, sin embargo, él sentía que su vida era un largo eco de nada. El dinero ya no le impresionaba, las fiestas lo aburrían, las mujeres que se le acercaban lo hacían bostezar con los ojos. Había aprendido a fingir que nada lo tocaba, ni los recuerdos, ni las fechas, ni el amor. Pero desde aquella tarde del evento, algo lo perturbaba. No era el pastel, era la voz de su madre diciendo: «Me recordó a Laura». Esa frase, repetida en su mente, era como una grieta en el muro que había construido durante 10 años. Esa noche, cenó solo en su mansión, frente al gran ventanal que daba al jardín donde alguna vez Laura había reído. Recordó el brillo de su mirada, la manera en que le hablaba de los sueños simples, de las cosas pequeñas. Y recordó también su última promesa: si algún día amas de nuevo, hazlo sin miedo. Pero el miedo era lo único que le había quedado. Mientras el reloj marcaba las 11, la voz de su madre lo interrumpió con una llamada. «Hijo, ¿puedes venir mañana? Quiero que me acompañes a un sitio». «¿Un sitio? ¿A estas alturas me vas a hacer madrugar, mamá?», bromeó con tono cansado. «Sí, y no preguntes más, te va a hacer bien». Al día siguiente, Alejandro condujo hasta una panadería en la periferia de la ciudad. No entendía qué hacía allí. El olor a pan recién hecho lo envolvió de una manera casi violenta, como si la memoria tuviera aroma. Su madre lo esperaba en la puerta, sonriente, y señaló el interior. «Es ella, la muchacha del pastel»,
Detrás del mostrador, Valentina Cruz pesaba harina y cantaba bajito una canción vieja de cuna. Su delantal estaba manchado y su cabello se escapaba en mechones desordenados. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de Alejandro. No hubo palabras, solo una pausa, un instante en el que el mundo pareció detenerse. «Buenos días», dijo ella, con una naturalidad que desarmó por completo al millonario. «Buenos días», respondió él sin saber por qué su voz sonó diferente, más baja, más humana. Pidió un pastel. Ni siquiera sabía cuál, solo quería quedarse un poco más. Valentina, sin reconocerlo de inmediato, le sonrió como a cualquier cliente. «Este es de chocolate con licor, el preferido de los que dicen no tener corazón», dijo entre risas. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Cuando su madre se fue, Alejandro se quedó unos minutos más. «Tu madre debe estar orgullosa de ti», le dijo. «Sí, aunque ahora está enferma. Pero seguimos luchando. Dios aprieta, pero no ahorca». «No todos tendrían esa fe. Si no la tuviera, no tendría nada», respondió ella, mientras acomodaba una bandeja. En ese momento, él comprendió que había olvidado lo que era escuchar palabras sinceras. La gente a su alrededor hablaba con cálculo, con miedo, con interés. Pero ella decía las cosas con el alma. De regreso a su oficina, todo le pareció distinto. Los pasillos fríos, las miradas fingidas de sus empleados, los correos que no decían nada. No podía concentrarse. Esa chica, con su vestido barato y sus manos temblorosas, había dejado una huella que no entendía. Esa misma tarde, su hermana Lorena del Sol entró en su despacho sin avisar. Elegante, altiva, acostumbrada a imponer su voz. «¿Qué te pasa, Alejandro? Llevas días distraído». «Nada importante. Te conozco. Y cuando dices nada, significa alguien». Él no respondió. «Mira, si se trata de otra mujer, por favor, no vuelvas a cometer el mismo error. La gente ya habla bastante». «¿Y qué dice la gente?» «Que sigues roto y que nunca volverás a ser el mismo». «Tal vez tienen razón», susurró. Lorena lo observó con fastidio. Ella no entendía que su hermano no necesitaba más empresas, ni más dinero. Lo que le faltaba era algo que el poder no podía comprar: paz. Esa noche, Alejandro volvió a pasar por la panadería. Desde su coche, observó a Valentina cerrar el local. La vio cargar con esfuerzo una caja, limpiar la acera y despedirse con un beso al cielo, como si hablara con alguien que ya no estaba. Sintió algo que no sabía nombrar. No era deseo, era ternura, era curiosidad, era vida. Durante días, intentó convencerse de que solo era gratitud, de que aquella chica le recordaba a su pasado. Pero el alma no obedece razones, y cada vez que la recordaba, su pecho se volvía un poco menos de piedra. A la semana siguiente, en una junta importante, su mente volvió a perderse en aquella imagen. Valentina riendo con harina en las mejillas. «¿Está bien, señor del Sol?», le preguntó su socio. «Sí, solo recordaba algo». Nadie sabía que ese algo era una joven de barrio con ojos de esperanza. Esa noche, mientras caminaba por el jardín de su mansión, miró las estrellas y se sorprendió hablándole al cielo. «Laura, no sé qué está pasando, pero esta muchacha me hace sentir cosas que creí olvidadas». El viento sopló como si respondiera. Por primera vez en 10 años, Alejandro del Sol sonrió al mirar el futuro, y en ese instante comprendió que un hombre puede tener todo y estar vacío, y que a veces basta una voz dulce desde una panadería humilde para recordarle que el corazón también necesita trabajar. Porque sin saberlo, esa joven había encendido la chispa que su alma había enterrado bajo capas de orgullo y soledad. Y aunque él no lo entendía aún, su destino ya había empezado a girar. El hombre que había olvidado sentir estaba a punto de volver a amar. El amanecer volvió a encontrar a Valentina con las manos en la masa y el corazón inquieto. No sabía por qué, pero desde aquella mañana en que el hombre elegante apareció en su panadería,
Su mente no había tenido descanso. Intentaba convencerse de que solo era un cliente más, un extraño agradecido por un pastel, pero algo dentro de ella se resistía. Había una mirada que la seguía, un silencio que aún le pesaba en el pecho. Mientras servía el café a los primeros clientes del día, escuchaba las risas de las vecinas comentando lo ocurrido. En el barrio, todo se sabía. «Dicen que el millonario de la fundación fue a verte, ¿no?», preguntó una de ellas con curiosidad venenosa. Valentina se sonrojó bajando la mirada. «Solo vino a comprar pan como cualquiera». «Ay, sí, claro. Porque los ricos se mezclan con los pobres todos los días», contestó otra provocando carcajadas. No respondió. Estaba acostumbrada a los juicios ajenos. En ese lugar, la humildad no era virtud, era debilidad. Pero lo que nadie sabía era que esa misma mañana, Alejandro del Sol ya había tomado una decisión. Volvería a verla, aunque no supiera para qué. En su mundo, los impulsos eran errores. Todo se analizaba, todo se planeaba. Pero desde que conoció a Valentina, algo en él se rebelaba contra esa lógica. Había pasado días recordando su voz, la manera en que movía las manos al hablar, la forma en que el brillo de sus ojos lo hacía sentir humano otra vez. Así que, sin avisar a nadie, apareció frente a la panadería con una excusa torpe. «Vine a encargar algo especial», dijo, fingiendo indiferencia. Valentina levantó la vista, sorprendida, y su corazón dio un vuelco. «¿Usted otra vez?», preguntó, intentando ocultar su sonrisa. «Digamos que me quedé con hambre». La respuesta la hizo reír. Era la primera vez que veía a ese hombre sonreír sin tristeza. Había algo en su seriedad que imponía, pero también algo en su mirada que invitaba a confiar. Le mostró algunos pasteles, pero él parecía más interesado en escucharla hablar que en elegir sabores. Le preguntó por su madre, por su negocio, por cómo había aprendido el arte de la repostería. «La vida me enseñó», respondió ella, «a veces con amor, a veces con golpes». «Entonces tenemos algo en común», murmuró él. El aire se llenó de una tensión dulce, esa que no necesita palabras para decirlo todo. Valentina lo observaba con respeto, pero también con una curiosidad que no sabía disimular. «Usted no parece un hombre feliz», se atrevió a decir de pronto. Alejandro arqueó una ceja. «¿Y cómo lo sabes?». «Porque los que sonríen sin que se les arrugue el alma son los que no han vivido lo suficiente». Él la miró en silencio. Esa frase se le clavó como una verdad que nadie había tenido el valor de decirle. Durante semanas Alejandro empezó a visitarla con frecuencia. A veces solo para tomar un café, a veces con excusas ridículas, como «necesito un pastel para mi secretaria» o «me quedé sin pan». Ella lo atendía con cortesía, sin darse cuenta de que, en cada visita, lo estaba desarmando un poco más. Pero el barrio comenzó a notar aquella presencia, y los comentarios no tardaron en volverse crueles. Rubén, el joven que había pretendido a Valentina desde hacía años, fue el primero en dejarse llevar por los celos. «¿Así que ahora vendes pan a los ricos, Valentina?», le dijo una tarde, con voz cargada de desprecio. «¿O vendes algo más?». Ella se enfureció. «Cuidado con tus palabras, Rubén. No todo el que se acerca a una mujer humilde tiene malas intenciones. No te engañes. Esos hombres solo miran hacia abajo cuando quieren ensuciarse». Las palabras le dolieron más de lo que quiso admitir. Esa noche lloró en silencio, sintiendo que el mundo no soportaba verla feliz. Al día siguiente, Alejandro volvió, y al verla más callada de lo habitual, se preocupó. «¿Qué ocurre?», preguntó, con un tono que mezclaba dulzura y autoridad. «Nada, señor. Solo fue un mal día». «No me mientas». Ella lo miró fijamente. Había algo en su voz que no admitía mentiras, pero tampoco juzgaba. A veces el mundo no soporta que uno sonría sin motivo. «Entonces sonríe más fuerte», respondió él. «Que se cansen ellos». Fue la primera vez que Valentina se permitió sentir algo parecido a cariño. No sabía qué era exactamente, pero su presencia la tranquilizaba. Le daba una sensación de refugio, como si ese hombre frío fuera, en el fondo, un alma cansada buscando descanso.
Sin embargo, el destino no tarda en poner a prueba los sentimientos verdaderos. Un día, mientras Valentina servía pan a una clienta, entró Rubén acompañado de 2 amigos y comenzó a gritar frente a todos: «Miren a la santita del barrio, ya tiene un millonario que la mantiene». El silencio se volvió insoportable. Las miradas la atravesaron como cuchillos. Y justo entonces, la puerta se abrió de golpe. Alejandro del Sol estaba ahí. Avanzó con paso firme, sin decir palabra. Su sola presencia impuso respeto. «¿Repite lo que dijo?», preguntó con voz grave, mirando a Rubén. «Solo dije la verdad, señor», respondió el joven con soberbia. «Las mujeres como ella solo buscan una cartera». Alejandro lo tomó del cuello del abrigo y lo empujó contra la pared. «Cuidado con cómo hablas de una mujer decente, porque la lengua que ensucia lo puro termina tragándose su propio veneno». El murmullo fue general. Nadie se atrevió a reír, nadie se atrevió a mirar. Rubén, avergonzado, salió corriendo. Valentina estaba pálida, con lágrimas contenidas. «No debió hacerlo», dijo en voz baja. «Ahora hablarán peor». «Que hablen. Yo no vine a callar al mundo, vine a defender lo que vale la pena». Fue en ese instante cuando ella comprendió que aquel hombre no solo tenía poder, tenía coraje y algo más profundo, respeto, pero también entendió que su cercanía tenía un precio. «No vuelva, señor. Le agradezco lo que hizo, pero esto no es su mundo», dijo con firmeza. «No me importa el mundo», respondió él sin apartar la mirada. «A mí sí. Yo no tengo nada que perder, pero usted sí». Se quedó en silencio. No supo qué responder. Por primera vez, alguien lo había puesto en su lugar, no por orgullo, sino por dignidad. Valentina lo despidió con una sonrisa triste y una frase que se quedó resonando en su pecho. A veces, la distancia también es una forma de amor. Esa noche, Alejandro volvió a su mansión sintiendo que había cometido una locura. Pero, mientras el viento agitaba las cortinas y el perfume de Laura aún flotaba en el aire, se dio cuenta de algo que no quería aceptar. Por primera vez en 10 años, estaba vivo. Y aunque Valentina intentara alejarlo, el destino no se rinde tan fácilmente. Porque cuando 2 almas están destinadas a encontrarse, ni la pobreza, ni la sociedad, ni el miedo pueden evitarlo. El corazón de ella ya había sido tocado, y el de él estaba empezando a despertar. El sol caía con fuerza sobre las calles empedradas del barrio cuando comenzaron los murmullos. Bastó una sola escena, el millonario defendiendo a la muchacha del pan, para que las lenguas se soltaran con veneno. En los portales, en las tiendas, en la plaza, todos hablaban de Valentina. Ya no la veían como la joven trabajadora que ayudaba a su madre, sino como la que atrapó a un rico. Y lo que en otro mundo sería un halago, en el suyo era una condena. Las vecinas que antes la saludaban con afecto, ahora la observaban con desprecio. «Pobrecita su madre», decían entre risas, criando a una hija que se vende por pasteles. Y Rubén, herido en su orgullo, alimentaba los rumores con más crueldad cada día. «¿Qué esperaban?», decía en voz alta frente a todos. «Siempre fue demasiado buena para ser cierta». Valentina caminaba con la frente en alto, pero por dentro ardía. No por vergüenza, sino por impotencia. Había hecho todo bien, había trabajado duro, había cuidado su nombre, y aún así la gente había decidido ensuciarlo. Esa tarde, mientras barría la entrada de la panadería, su madre le preguntó con voz débil: «¿Qué ocurre, hija? Te noto distinta». Valentina se detuvo. «Nada, mamá. Solo nací que el mundo a veces no soporta ver a alguien feliz». Doña Teresa le tomó la mano con ternura. «Deja que hablen. Cuando una flor crece entre las piedras, siempre hay quien quiera pisarla». Pero el daño ya estaba hecho. En los días siguientes, las ventas bajaron. Los clientes evitaban pasar, y hasta los niños que antes la saludaban cruzaban la calle. El barrio entero la había condenado sin pruebas, solo por atreverse a ser vista por un hombre poderoso. Alejandro del Sol, mientras tanto, no podía sacarla de su mente. Sentía rabia por las injusticias, pero también miedo de complicarle la vida.
Había pasado noches enteras pensando en cómo acercarse sin destruir su reputación. Finalmente, decidió hacerlo a su manera, con el corazón por delante. Una tarde, mientras Valentina cargaba harina en silencio, él apareció en la puerta. «Necesito hablar contigo», dijo con voz firme. Ella lo miró con sorpresa, pero también con un leve temblor. «Le pedí que no volviera, señor, y yo le prometí que respetaría eso, pero no puedo quedarme callado sabiendo lo que están diciendo». Valentina bajó la mirada. «No necesito que me defienda. Ya lo hizo una vez y solo empeoró las cosas. Entonces déjame hacerlo bien». «¿Bien?», repitió con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Sabe lo que es que lo señalen, que lo juzguen por existir? En su mundo, los rumores se olvidan. En el mío, se quedan para siempre». Sus palabras lo hirieron más de lo que imaginaba. No había pensado en la diferencia entre sus mundos ni en el peso que una mirada podía tener en un barrio pequeño. «No quería hacerte daño», susurró. «Solo quería protegerte». «Nadie me protege, Señor del Sol. Las mujeres como yo aprendemos a resistir, no a ser salvadas». Él la miró en silencio. Nunca una mujer lo había enfrentado así. No con ira, sino con verdad. Esa misma noche, un video grabado con mala intención comenzó a circular por las redes. Mostraba a Alejandro entrando en la panadería y a Valentina llorando. El título era cruel: «La amante humilde del empresario más frío de México». Los medios lo multiplicaron. En pocas horas la historia se volvió escándalo. En su mansión, Lorena, la hermana de Alejandro, leía los titulares con un gesto de satisfacción amarga. «Te lo advertí», le dijo. «Mira lo que hiciste. Por una muchacha cualquiera estás destruyendo el apellido del Sol». «No la llames así», respondió él con rabia contenida. «No vuelvas a pronunciar su nombre con desprecio». «¿Y qué piensas hacer? ¿Casarte con una panadera? ¿Convertirla en tema de chismes por el resto de tu vida?». Él se quedó en silencio, pero su mirada lo dijo todo. Mientras tanto, Valentina enfrentaba la peor humillación. Las cámaras aparecieron frente a su local. Los reporteros la acosaban y su madre, enferma, cayó en cama al ver las noticias. Los vecinos la espiaban desde las ventanas, esperando verla caer. Esa noche, con el alma rota, Valentina cerró la panadería, se sentó en el suelo y lloró como no lo hacía desde niña. No lloraba por vergüenza. Lloraba por la injusticia de ser buena en un mundo que solo entendía la malicia. En medio de su llanto, escuchó una voz familiar. «¿Puedo pasar?». Era Alejandro. Había llegado sin escoltas, sin autos lujosos, sin traje. Solo él, con el rostro cansado y los ojos llenos de culpa. «No tenía derecho a irrumpir en tu vida así», dijo. «Solo quería conocerte y terminé dañándote». Valentina lo miró, y por primera vez no vio al millonario sino al hombre. «No me dañó usted, me dañó el mundo, pero no me va a romper». Él se acercó despacio, como si temiera que una palabra equivocada pudiera destruirla. «Dime qué puedo hacer para que el mundo te vea como yo te veo». «No se trata de eso», respondió ella. «Se trata de que usted se vea como realmente es. Un hombre que cree tener el control, pero que está tan solo, que busca calor hasta en las brasas». Fue un golpe al alma. Alejandro no dijo nada. Solo la miró con respeto y dolor. «Si el destino te puso en mi camino no fue para herirte, fue para recordarme que aún tengo corazón». Valentina sonrió con tristeza. «Entonces quédese con eso, señor, con su corazón, porque el mío todavía está aprendiendo a no tener miedo». Se despidieron sin tocarse, pero los dos sabían que algo había cambiado. En medio del caos, había nacido una verdad que nadie podía negar. Lo que sentían no era una fantasía, era amor, pero uno que necesitaba madurar entre lágrimas, silencio y dignidad. Esa noche, Alejandro prometió no volver, al menos no hasta poder mirarla sin causarle daño. Y Valentina, mientras observaba el cielo por la ventana, pensó que tal vez Dios tenía un plan. Uno donde incluso la humillación más cruel podía convertirse en el principio de una historia hermosa.
porque los rumores pueden romper la reputación, pero nunca pueden destruir la verdad de un corazón que ama limpio. Y aunque el mundo se había puesto en su contra, el destino, silencioso, paciente, seguía escribiendo su historia, una que apenas estaba comenzando. Las noches comenzaron a volverse largas para Valentina. Desde que el escándalo había estallado, la panadería quedó vacía. Las ventas cayeron, los amigos desaparecieron y la vergüenza ajena se convirtió en compañía diaria. Pero ella no se rendía. Seguía horneando, seguía abriendo la puerta cada mañana, aunque nadie cruzara el umbral. Era su forma de resistir. Sin embargo, su madre ya no tenía fuerzas. La enfermedad avanzaba silenciosa, robándole el aliento y las palabras. Valentina hacía todo lo posible por mantenerla estable, pero los medicamentos eran caros y el hospital exigía estudios que no podía pagar. Una tarde, mientras revisaba la receta, el médico fue directo. Tu madre necesita atención constante. Si no puede costearlo aquí, la situación se complicará. Y complicarse significaba exactamente lo que ella temía. Esa noche, con los ojos rojos de cansancio, Valentina se sentó junto a su madre sosteniendo su mano. Mamá, no te preocupes por nada, te vas a mejorar. Doña Teresa la miró con ternura, sabiendo que su hija mentía por amor. Mi niña, no cargues sola con todo. El corazón también se enferma cuando se calla el dolor. No estoy sola, mamá. Dios me escucha. Entonces pídele que te cuide, porque las personas buenas siempre son las más heridas. Valentina la abrazó, deseando que aquel instante no terminara nunca. Pero a la mañana siguiente, al llegar al hospital, descubrió que los gastos habían sido pagados. Todo, cada cuenta, cada examen, cada medicamento. El personal le explicó que un benefactor anónimo había cubierto los costos. Ella comprendió al instante quién era. Esa misma tarde, con el alma dividida entre gratitud y orgullo, fue hasta la Mansión del Sol. Nadie la anunció, simplemente entró. Caminó con decisión, con la dignidad de quien sabe que no debe favores. Alejandro estaba en su despacho, revisando documentos, cuando escuchó la puerta abrirse de golpe. ¿Por qué lo hizo?, preguntó ella sin saludar. Porque podía, respondió él, sin levantar la voz. No necesitaba su caridad. No fue caridad, fue preocupación. No quiero que me salve, Señor del Sol. Quiero vivir con la cabeza en alto. Él la miró por un largo momento. Había furia en sus ojos, pero también un brillo de admiración. ¿Y qué tiene de malo que alguien quiera ayudarte? Que en su mundo, ayudar a una mujer como yo siempre tiene precio. ¿Crees que todo lo que hago es por interés? No sé por qué lo hace, pero no quiero deberle nada a nadie. Alejandro respiró hondo. Nunca había visto tanta fuerza en alguien tan frágil. Era la primera vez que una mujer le hablaba sin miedo, sin querer agradarle, sin esperar nada. Entonces hazme un favor, dijo él acercándose. Déjame ayudarte, a mi manera. Valentina lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Cásate conmigo. El silencio que siguió pareció eterno. Ella lo observó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijo? Cásate conmigo. No por compasión, ni por dinero. Cásate conmigo porque necesito creer otra vez en algo limpio. Valentina se quedó inmóvil. Era absurdo, impensable. Usted no me ama. No aún, admitió él. Pero cuando te miro, siento que podría volver a hacerlo. Ella negó con la cabeza. No entiendo nada. Usted tiene todo. Y yo apenas tengo una vida hecha pedazos. Precisamente por eso, dijo él con voz grave. Porque tú tienes lo único que el dinero no me ha podido devolver. Fe. Las palabras la desarmaron. Sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabía si era miedo o esperanza. Esto no tiene sentido. El amor nunca lo tiene. Por un instante, sus miradas se encontraron en un punto donde el orgullo se rinde y el alma habla. Alejandro dio un paso más. Te juro que no es impulso. Desde que te vi, supe que había algo distinto en ti. No quiero comprar tu vida, quiero compartirla.
Valentina retrocedió, abrumada. No diga eso, por favor. No juegue conmigo. ¿Te parezco un hombre que juega? No, pero sí uno que se arrepiente. No de ti, respondió sin dudar. De haber llegado tan tarde. Ella se quedó sin palabras. Sentía que el suelo le temblaba bajo los pies. Yo no soy una mujer para su mundo, Alejandro. No sé comportarme, no sé fingir, no sé mentir. Por eso te quiero, porque en un mundo donde todos mienten, tú eres verdad. Entonces la emoción la venció. Mi madre está muriendo. No puedo pensar en nada más. Él se acercó despacio, bajando la voz hasta casi un susurro. Entonces déjame cuidar de ambas. Ella rompió en llanto, no de tristeza, sino de agotamiento. Por primera vez en años, sintió que alguien la veía de verdad, pero aún así la duda seguía viva. Si acepto, ¿qué dirá el mundo? Que el millonario está loco. ¿Y usted lo está? Completamente, respondió, sonriendo por primera vez en días. Pero prefiero estar loco contigo que cuerdo sin ti. Valentina no respondió. Solo lo miró, con la mirada de quien está ante una encrucijada del alma. Déjeme pensarlo, dijo al fin, y se marchó sin mirar atrás. Esa noche, al llegar al hospital, encontró a su madre despierta, más lúcida que nunca. «Hija», susurró doña Teresa con voz frágil, «soñé que un hombre te pedía matrimonio». Valentina sonrió débilmente. «Fue más que un sueño, mamá». «¿Y qué vas a hacer?» «No lo sé». «Entonces escucha a tu corazón. Si ese hombre te respeta, si no te humilla, si te mira como yo te miro, quizás sea Dios tocando tu puerta». Las lágrimas de Valentina cayeron sobre la mano de su madre. Y esa misma noche, mientras miraba el cielo desde la ventana del hospital, pensó en su vida entera, en las veces que se burlaron de ella, en los días de hambre, en las noches de fe. Y por primera vez no tuvo miedo del mañana, porque, aunque no lo admitiera todavía, el amor había llegado no con promesas vacías, sino con una verdad que la vida pocas veces concede. Un hombre roto que buscaba en ella la esperanza que había perdido. Y aunque aún no sabía si debía aceptar su propuesta, algo en su pecho ya lo había hecho. Porque en el fondo había comprendido que a veces los caminos más difíciles conducen a los amores más puros. Pasaron los días como si el tiempo tuviera miedo de avanzar. Valentina seguía visitando a su madre en el hospital, con la propuesta de Alejandro del Sol dando vueltas en su cabeza como un secreto imposible de ignorar. No había contado a nadie lo sucedido, ni siquiera a su madre, pero cada vez que lo recordaba, su voz firme, su mirada sincera, aquella frase que aún le ardía en el pecho, «Prefiero estar loco contigo que cuerdo sin ti», sentía que algo dentro de ella se movía, algo que nunca antes había sentido, una mezcla de esperanza y temor. Mientras tanto, en la Mansión del Sol, la noticia ya se había filtrado. Nadie sabía cómo, pero los rumores viajaban más rápido que la verdad. La prensa hablaba de un posible compromiso entre el empresario más enigmático del país y una humilde panadera. En los círculos sociales de la élite, el escándalo era total. «Una locura», decían las revistas. «El millonario que perdió la razón por amor». Lorena del Sol, su hermana, no soportaba la humillación. Caminaba de un lado a otro por la sala de la mansión, lanzando reproches que rebotaban en el silencio de su hermano. «¿En qué estás pensando, Alejandro? ¿Casarte con una muchacha que no sabe siquiera cómo usar una servilleta de lino? Vas a destruir nuestro apellido». Él la miró, con calma pero con una frialdad que la hizo retroceder. «Nuestro apellido no vale más que una vida honesta, Lorena». «¿Y crees que eso es amor? Por favor, esa chica solo quiere tu dinero». «Tú hablas de amor como si lo conocieras», respondió él cortante, «pero tú solo sabes del miedo a perder el poder». Lorena lo observó con una mezcla de furia y desconcierto. «Papá estaría avergonzado». «Papá también murió solo», respondió Alejandro dando media vuelta. «Y yo no pienso repetir su historia». Aquella noche, él tomó su coche y fue al hospital. No llevaba flores, ni traje, ni palabras ensayadas, solo el corazón en la mano.
Encontró a Valentina dormida al lado de la cama de su madre, con el rostro cansado y los ojos hinchados. Se quedó observándola en silencio, como si temiera romper la paz que tanto le había costado. Cuando ella despertó y lo vio, su primer impulso fue incorporarse. «¿Qué hace aquí?», preguntó sorprendida. «Esperarte». Ella lo miró, intentando entender sus intenciones. «No he decidido nada todavía. No vine a presionarte. Vine a decírtelo otra vez». Hizo una pausa. «No me importa el qué dirán, ni el apellido, ni la prensa. Me importas tú». Doña Teresa, desde la cama, los observaba en silencio. Sabía que aquel hombre no hablaba con soberbia ni con lástima. Sus ojos decían la verdad. «¿De verdad está dispuesto a casarse con mi hija?», preguntó con voz débil. Alejandro se acercó y tomó su mano con respeto. «Con su bendición, señora». «Sí». Un silencio lleno de emoción inundó la habitación. Valentina no sabía si llorar o reír. Todo parecía un sueño. Su madre, con un hilo de voz, susurró: «Entonces no esperen mucho. La vida no da tantas segundas oportunidades». Y así fue. 2 semanas después, sin lujos, sin música ni invitados, Valentina Cruz y Alejandro del Sol se casaron en una pequeña iglesia al borde de la ciudad. Ella llevaba un vestido sencillo, de tela blanca y encaje antiguo que una vecina le había prestado. Él vestía un traje gris claro, sin corbata, con los ojos húmedos y una sonrisa serena. La ceremonia fue íntima, con apenas unos testigos, entre ellos la madre de Valentina, en silla de ruedas, y el sacerdote, que los bendijo con una frase que ambos recordarían siempre. «El amor verdadero no se mide por la riqueza ni por el tiempo, sino por la capacidad de sanar juntos». Pero allá afuera el mundo rugía. La prensa los esperaba a la salida. Las cámaras, los flashes, los titulares hirientes. El magnate que se casó con su salvación. La panadera que conquistó un imperio. Un matrimonio condenado por el escándalo. Sin embargo, ellos no escuchaban nada. Caminaban tomados de la mano, ajenos a todo. Valentina, con la mirada baja, le susurró: «No sé si estoy haciendo lo correcto». Alejandro le apretó los dedos con suavidad. «Yo sí lo sé. Por primera vez en mi vida, esto me parece correcto». Al llegar a la mansión, Lorena los esperaba en la puerta. Su mirada era una mezcla de furia y desprecio. «No la dejarás entrar aquí», dijo, cruzando los brazos. Alejandro se acercó sin perder la calma. «Esta casa también es mía, y desde hoy, ella es mi esposa». «¿Tu esposa?», repitió Lorena con una carcajada amarga. «¿Una panadera en la Mansión del Sol?». «Sí, una panadera», respondió él, mirándola con firmeza. «Y tiene más dignidad que todos los invitados que alguna vez cruzaron este portón». Lorena se quedó sin palabras. Por primera vez, Alejandro no la escuchó, no se disculpó, no se detuvo. Tomó la mano de Valentina y la guió al interior de la casa. El eco de sus pasos sobre el mármol sonó como una victoria silenciosa. Ella miraba a su alrededor, insegura, sin saber dónde posar los ojos. Todo era demasiado grande, demasiado frío. Pero él, al verla temblar, se detuvo y le dijo con voz suave: «Este lugar siempre fue una cárcel. Hoy se convierte en un hogar». Y esa frase tan simple y tan profunda hizo que Valentina sonriera por primera vez desde que todo había comenzado. Esa noche, en la soledad de la habitación que ahora compartían, Alejandro la observó desde lejos. No había deseo, ni prisa, solo una paz nueva. «¿Estás asustada?», le preguntó con delicadeza. «Sí», susurró ella, «pero más que miedo, creo que es esperanza». «Entonces no temas», sonrió levemente. «Lo único que quiero es que seas feliz». Valentina asintió, y aunque su corazón latía con fuerza, por primera vez sintió que el amor podía ser también eso: silencio, respeto y calma. Fuera, los periódicos se llenaban de titulares crueles. Dentro, el tiempo se detenía, porque mientras el mundo se burlaba de su unión, ellos comenzaban a construir algo que nadie entendería, un amor que no nació de la pasión, sino de la necesidad de sanar.
Y así, entre el ruido del escándalo y la quietud del alma, comenzó una nueva vida. Una vida que el destino no había planeado, pero que el amor, obstinado y valiente, decidió escribir con sus propias manos. La luna se alzaba sobre el mar como una promesa silenciosa. La brisa cálida de la Riviera Maya acariciaba los balcones de aquella suite frente al océano donde el millonario más reservado de México pasaba, por primera vez, su luna de miel. Pero para él no era solo un viaje, era un renacer. Alejandro del Sol había pasado la mitad de su vida huyendo del amor, encerrado en el recuerdo de una pérdida que lo había convertido en piedra. Y ahora, frente a esa mujer de mirada limpia, sentía miedo otra vez. Miedo de sentir demasiado. Valentina, en cambio, no sabía qué esperar. Aquella noche no había vestido joyas ni perfumes caros. Llevaba un sencillo camisón de algodón blanco y el cabello suelto, húmedo todavía por el baño. En su rostro había timidez, pero también una paz nueva. Había pasado toda su vida resistiendo al mundo, y de pronto, la vida le había dado algo que nunca pidió. Un esposo que la trataba con ternura, un hombre que la miraba sin querer poseerla. Esa noche cenaron frente al mar. Alejandro había mandado apagar las luces para que solo la luna los alumbrara. Ninguno hablaba mucho, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un idioma nuevo, donde las miradas decían más que cualquier palabra. Él la observaba con una mezcla de admiración y respeto. Había conocido mujeres hermosas, elegantes, encantadoras, pero ninguna tenía esa inocencia que no se finge. Ninguna lo hacía sentir en casa con solo una sonrisa. Nunca había estado en un lugar así, dijo Valentina en voz baja. Yo tampoco, respondió él, y ella lo miró confundida. ¿Cómo que no? Usted ha viajado por todo el mundo. He estado en muchos sitios, sí, pero nunca en paz. Valentina lo miró y por primera vez entendió que detrás del poder y el apellido había un hombre solo, un hombre que había amado tanto que el dolor lo volvió hielo. Y sintió ternura, una ternura tan pura que le hizo temblar las manos. Después de la cena, caminaron descalzos por la arena. Alejandro le tomó la mano con suavidad, como si temiera romperla. No había prisa en sus gestos, ni urgencia en su respiración, solo un respeto infinito, una calma que parecía sagrada. Se detuvo frente al mar y le dijo: «Cuando te veo, recuerdo quién era antes de perderlo todo. Y cuando lo miro a usted, entiendo que el amor no es un milagro, es una decisión», respondió ella, sin apartar la vista del horizonte. El viento sopló fuerte. Ella tembló un poco y él se quitó su chaqueta para abrigarla. El perfume de él, mezclado con la sal del mar, la envolvió. Y fue ahí, en ese instante, cuando sus ojos se encontraron de una forma distinta, ya no como dos desconocidos que compartían un destino improbable, sino como dos almas que, sin buscarlo, se habían elegido. Subieron a la habitación. El sonido del mar era lo único que rompía el silencio. Valentina se sentó al borde de la cama, nerviosa. Sentía el corazón desbocado. Sabía que esa noche sería diferente, pero no por lo que el mundo entendía como pasión, sino porque era su primera noche juntos, la primera vez que alguien la miraría sin juzgarla. Alejandro se acercó despacio, se sentó frente a ella. No hubo besos urgentes, ni gestos de posesión, solo la mirada larga de un hombre que amaba de verdad. «¿Estás bien?», preguntó él con voz suave. Valentina asintió, pero sus labios temblaban. «Nunca he estado con nadie», confesó con un hilo de voz. «No sé cómo debe ser esto». Él la miró en silencio, con una emoción que no pudo ocultar. Se inclinó un poco y tomó su mano. «Entonces lo aprenderemos juntos», susurró. Ella bajó la mirada, con el rostro encendido. Podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar la habitación. Alejandro la acarició con la yema de los dedos, recorriendo su rostro con delicadeza, como quien toca algo que no quiere dañar. «Si en algún momento quieres que me detenga, dímelo». Valentina lo miró, con lágrimas brillando en los ojos.
¿Por qué me trata así? Porque nadie lo hizo contigo antes, respondió él. El silencio volvió. Y fue entonces, cuando se inclinó un poco más, cuando su frente rozó la de ella, que pronunció las palabras que marcarían su historia. ¿Puedo continuar? Valentina cerró los ojos y asintió. No hubo urgencia, no hubo fuego desmedido. Hubo ternura, calma, respeto. La primera caricia fue temblorosa, casi tímida, como si ambos aprendieran el lenguaje del amor al mismo tiempo. Él la miraba a los ojos, como si temiera olvidar aquel instante. Ella lo abrazó con los dedos temblorosos, sin miedo, sin vergüenza, y así, entre susurros y lágrimas suaves, el amor se hizo verdad. Esa noche, Alejandro no sintió deseo, sintió redención. Era como si al amarla, pidiera perdón por todos los años en los que había olvidado lo que era vivir, y Valentina en sus brazos entendió que el amor no era lo que decían las novelas ni los cuentos. Era un refugio, un lugar donde el alma podía descansar sin miedo. Cuando amaneció, el sol entraba por la ventana y el mar brillaba como un espejo. Valentina despertó entre los brazos de su esposo, con la piel tibia y el corazón lleno. Alejandro la observó en silencio, sonriendo con ternura. ¿Descansaste? Sí, susurró ella, pero me parece que sigo soñando. Entonces no despiertes, dijo él, porque si esto es un sueño, no quiero volver a vivir despierto. Rieron los dos. Era una risa distinta, nueva, limpia. Ella se incorporó, mirándolo con dulzura. Anoche entendí algo, dijo, que cuando el amor llega de verdad, no hace ruido, solo se queda. Él le acarició el cabello y le respondió con una frase que ella nunca olvidaría. Y cuando el amor es puro, no necesita promesas, se basta con existir. El resto del día lo pasaron caminando por la playa, hablando de su pasado, de sus sueños, de las cosas pequeñas que nunca habían compartido con nadie. Alejandro le contó sobre su esposa fallecida, sobre los años de oscuridad, sobre cómo la había encontrado a ella cuando menos lo esperaba. No quiero reemplazar a nadie, dijo Valentina, con voz suave. No podrías, aunque quisieras, porque tú no viniste a llenar un vacío. Viniste a darme vida. Y así, mientras el sol caía otra vez sobre el mar, él la abrazó desde atrás besándole el cabello. Y ella, con lágrimas en los ojos, comprendió que aquella noche no había sido solo el inicio de un matrimonio, sino el momento en que dos almas cansadas se reconocieron en el espejo del amor verdadero. Porque en un mundo lleno de apariencias, Alejandro y Valentina habían descubierto algo que nadie entendía, que el amor no necesita ser perfecto para ser eterno, solo necesita ser sincero. Y mientras el mar los envolvía con su sonido infinito, ambos supieron que esa primera noche juntos no había sido un final, sino el comienzo de todo. Los días posteriores a la luna de miel parecían un sueño del que ninguno quería despertar. Alejandro y Valentina regresaron a la ciudad con el alma ligera, con esa ilusión que solo sienten los que creen haber vencido al dolor. En la mansión, las mañanas se llenaron de risas, de aroma a pan y de música suave que ella solía poner mientras preparaba el desayuno. Alejandro la miraba moverse por la casa con una mezcla de ternura y asombro. Aquella mujer que no tenía joyas ni apellido había logrado llenar de vida un lugar que durante años fue un mausoleo del silencio. Pero la felicidad nunca llega sin pruebas, y donde hay amor verdadero, siempre hay ojos que desean destruirlo. Lorena del Sol observaba todo desde las sombras. No soportaba ver a su hermano sonreír otra vez, ni mucho menos ver que el centro de esa sonrisa era una muchacha sin clase, como ella decía con veneno. En sus manos tenía un arma que podía cambiarlo todo, un secreto que había guardado desde antes de la boda, y estaba dispuesta a usarlo. Una tarde, mientras Alejandro estaba en la empresa, Lorena hizo una llamada. «Quiero que saques a la luz todo lo que tengas sobre la tal Valentina Cruz», ordenó a un periodista que le debía favores. «Inventa si es necesario, pero destrúyela». El hombre sonrió del otro lado del teléfono. «Considéralo hecho». Esa misma noche, los portales de noticias estallaron.
La esposa del magnate habría mentido sobre su pasado. Fotos revelan que Valentina Cruz tuvo un romance secreto con un empleado casado. ¿Quién es realmente la mujer que conquistó al viudo más famoso de México? Las imágenes eran viejas, manipuladas, tomadas sin permiso en la panadería, donde Rubén, el hombre despechado que la había difamado antes, aparecía sonriendo junto a ella. En cuestión de horas, las redes se llenaron de comentarios crueles. Valentina se enteró al amanecer. Despertó con el sonido del teléfono vibrando sin parar. Cuando leyó los titulares, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado, aunque falso, había vuelto a golpearla con toda la fuerza del prejuicio. Cuando Alejandro llegó a casa, la encontró temblando con las manos cubriéndose el rostro. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó alarmado. Ella solo le mostró el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. Él leyó los titulares y sintió un nudo en el estómago. «¿Quién hizo esto?», murmuró con la voz llena de ira contenida. «No importa quién lo hizo», respondió ella con voz quebrada. «Lo importante es que todos van a creerlo». «Yo no», dijo él con firmeza. Pero ella no lo miró. «Alejandro, no entiendes. Tu mundo no perdona. Y si sigues conmigo, tú también vas a perderlo todo». Él se acercó y la tomó del rostro con ternura. «No voy a perder nada. Ya perdí lo que más amaba una vez, y no volveré a perder lo que me devolvió la vida. Sin embargo, las palabras que sanan el alma no siempre detienen el veneno del mundo. En la empresa, los socios comenzaron a murmurar, los contratos se cancelaban, los inversionistas exigían explicaciones, la prensa rodeaba la mansión cada día. Y en medio del caos, una frase comenzó a repetirse en los pasillos. El Señor del Sol perdió la cabeza por una mujer sin pasado. Lorena disfrutaba en silencio del escándalo que había provocado, pero lo que no esperaba era que su hermano, al investigar, descubriera todo. Una tarde Alejandro irrumpió en su oficina y arrojó sobre el escritorio las pruebas. Grabaciones, correos, transferencias. «Fuiste tú», dijo con la voz cargada de decepción. «Pagaste a un periodista para destruir a mi esposa». Lorena lo miró sin remordimiento. «Lo hice por ti». «No, lo hiciste por envidia. Esa mujer te va a arruinar», gritó ella. «No, Lorena», respondió con calma, «tú ya lo hiciste». Por primera vez, ella se quedó sin palabras. Alejandro la observó con los ojos fríos pero heridos. «Te daré lo que siempre quisiste, poder. La empresa será tuya, pero a partir de hoy no vuelvas a pisar mi casa». Esa misma noche, Alejandro volvió con el alma desgarrada. Encontró a Valentina empacando sus cosas. «¿Qué haces? Me voy». «No». «Sí». Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Ya destruyeron tu reputación por mi culpa. No puedo permitir que destruyan también tu paz». «¿Y la tuya?», preguntó él. «Mi paz se fue hace mucho tiempo». Alejandro intentó detenerla, pero ella lo miró con la fuerza de quien ama lo suficiente como para marcharse. «No quiero que me protejas. Quiero que me recuerdes como lo que fui. La mujer que te devolvió la fe, no la que te arrastró al dolor». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire como una despedida irreversible. Ella se alejó sin mirar atrás, con el corazón destrozado, pero con la dignidad intacta. Alejandro cayó de rodillas, con los puños cerrados, sin poder hacer nada. La casa volvió a llenarse de silencio, el mismo silencio de antes. Solo que esta vez dolía más, porque él ya sabía cómo sonaba la felicidad. Pasaron los días. La prensa dejó de hablar de ellos, los socios siguieron sus negocios y la ciudad olvidó el escándalo. Pero Alejandro no olvidó. En su escritorio quedaba aún una foto de la luna de miel. Ella, riendo con los pies descalzos en la arena, él mirándola con esa ternura que ya no podría fingir. Mientras tanto, Valentina volvió a su barrio. Nadie la recibió. Los mismos que antes la envidiaban ahora la miraban con lástima. Sin embargo, no se rindió. Con los pocos ahorros que tenía, alquiló un pequeño local y abrió un taller de repostería para niños huérfanos. Cada día,
Les enseñaba a amasar, a reír, a creer en el trabajo honesto. En cada sonrisa de esos niños encontraba una razón para seguir adelante. Pero cuando el sol caía y el silencio la alcanzaba, su alma la traicionaba con recuerdos. La voz de Alejandro, su mirada, la pregunta que nunca olvidaría. ¿Puedo continuar? Entonces cerraba los ojos, se abrazaba a sí misma y susurraba: sí, continúa, pero sin mí. Y mientras lo decía, una lágrima caía sobre la harina, mezclándose con el dulce aroma del pan, como si el destino mismo quisiera recordarle que, incluso entre el dolor, la vida seguía horneando esperanza, porque aunque estaban lejos, ambos sabían que no se habían perdido, solo estaban aprendiendo a reencontrarse en el momento correcto. Y a veces, cuando el amor es verdadero, separarse no es el final, sino la prueba más grande de que el alma ha aprendido a amar sin cadenas. Los días pasaban lentos para Valentina, como si el tiempo se hubiera vuelto un castigo. La madrugada la encontraba siempre despierta, frente al horno, viendo cómo el pan crecía bajo el calor del fuego. Era su manera de callar la tristeza. Cada masa que amasaba llevaba un poco de su alma, y cada niño que sonreía en su taller le recordaba que aún había algo por lo cual seguir respirando. Había perdido el amor, la tranquilidad, el respeto del mundo, pero no su esencia. Y eso, aunque no lo supiera aún, era lo que la vida necesitaba para comenzar de nuevo. El taller de repostería se convirtió en un refugio para los pequeños del barrio. Los niños llegaban con los bolsillos vacíos y los corazones rotos, y ella les enseñaba algo más que recetas. Les enseñaba a creer que aún existía bondad. ¿Por qué haces esto si nadie te paga, señora Vale?, le preguntó un niño una tarde. Porque hay cosas que se pagan con sonrisas, no con dinero, respondió acariciándole el cabello. Pero cuando la noche caía, el silencio la visitaba con recuerdos. Se preguntaba si Alejandro estaría bien, si la habría olvidado, si aún la recordaba cuando miraba el mar. A veces pensaba en escribirle, pero su orgullo la detenía, no porque no lo amara, sino porque había aprendido que el amor no puede mendigarse, solo ofrecerse cuando el alma está en paz. Mientras tanto, en la mansión del sol, el vacío era insoportable. Alejandro pasaba los días encerrado en su oficina, sin hablar con nadie, sin mirar las noticias, sin comer. La casa que había sido su refugio se volvió una cárcel. Cada rincón olía a ella. El comedor recordaba su risa, el jardín su voz, la cama su perfume. Y aunque intentara distraerse con el trabajo, el éxito se había vuelto irrelevante. Una mañana, doña Mercedes, su madre, entró sin avisar. «Te estás matando, hijo». «No tengo a nadie, mamá», respondió él con los ojos vacíos. «La tenías, pero la dejaste ir. No fue mi culpa». «No, fue tu miedo», replicó ella con firmeza. Él levantó la mirada, dolido. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que la busque otra vez para arruinarle la vida?» «No, quiero que la busques para salvar la tuya». Las palabras de su madre fueron un golpe directo al alma. Esa misma noche, Alejandro fue a su antiguo despacho, donde aún guardaba la carpeta con los informes del escándalo. Leyó cada línea, revisó cada imagen y descubrió la verdad completa. Había sido Rubén, con ayuda de Lorena, quien había filtrado las mentiras. El odio lo atravesó como un rayo, pero detrás de la rabia estaba la culpa. Había dudado, aunque fuera por un instante. Había permitido que el miedo ensuciara lo más puro que había tenido. Sin pensarlo más, renunció a todo. Vendió parte de sus acciones, entregó la dirección de la empresa a sus socios y desapareció de los medios. «¿A dónde vas?», le preguntó su madre al verlo empacar. «A dónde debí estar desde el principio», respondió él. El viaje hasta el barrio fue largo, lleno de recuerdos y silencios. Cuando llegó, la gente lo miró con recelo. Ya nadie lo veía como el poderoso empresario, sino como un hombre cansado, con el corazón en la mano. Preguntó por Valentina y una vecina le dijo que trabajaba con niños en un viejo local. Cuando la vio por primera vez después de tanto tiempo, se quedó sin aire. Valentina estaba cubierta de harina, rodeada de niños riendo,
con el cabello desordenado y las mejillas rosadas. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni vestido caro, pero jamás había estado más hermosa. Alejandro se quedó de pie, en silencio, observándola como si temiera romper la escena. Uno de los niños lo vio y gritó: «¡Señor, no pise la masa!». Todos rieron, incluso Valentina, hasta que sus ojos se cruzaron con los de él. El tiempo se detuvo. El ruido del mundo desapareció. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con un hilo de voz. «Vine a donde siempre debí quedarme», respondió él. «No tenías que hacerlo. Ya estoy bien». «No, no estás bien», dijo él con suavidad. «Aprendiste a sobrevivir, pero eso no es lo mismo que vivir». Ella bajó la mirada. «¿Y tú?», susurró. «¿Dejaste tu mundo por mí?». «Por nosotros», corrigió. «Porque sin ti, mi mundo no tenía sentido». El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Alejandro se acercó despacio, sin tocarla, con esa paciencia que solo tienen los que aman de verdad. «Perdóname por haber dudado de ti, por no haberte defendido como merecías. No tienes que disculparte. Yo también tuve miedo». «Entonces», dijo él con una leve sonrisa, «tengamos miedo juntos». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Valentina. No era tristeza, era alivio. Era la certeza de que, a pesar del dolor, el amor había sobrevivido. Los niños los observaban en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante ocurría. Alejandro extendió la mano temblorosa y le dijo: «No vengo a prometerte un palacio ni una vida perfecta. Vengo a ofrecerte mis manos, mi fe, mis errores y mis días». Ella lo miró a los ojos, y en ellos no vio al millonario de antes, sino al hombre que había aprendido a amar sin condiciones. «No sé si puedo volver a empezar», dijo ella con voz baja. «Yo sí lo sé», respondió él, «porque tú ya empezaste, Valentina, y esta vez quiero hacerlo contigo». Entonces, entre los aplausos de los niños, Valentina tomó su mano. En ese instante, el mundo pareció detenerse otra vez, pero no como antes. Ahora no había miedo, ni culpa, ni vergüenza. Solo dos almas que, tras perderlo todo, habían encontrado lo único que realmente importa: la verdad del amor. Esa tarde Alejandro se quedó con ella en el taller. Amasó pan con los niños, rió, se ensució las manos. Y cada sonrisa de Valentina era una luz que lo redimía un poco más. El barrio comenzó a mirar diferente. Los mismos que antes la juzgaron, ahora la admiraban, porque la historia de Valentina y Alejandro se convirtió en una leyenda. La de la muchacha humilde que enseñó a un hombre poderoso que la riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se siente. Y mientras el sol se escondía detrás de los tejados, él la abrazó y le susurró: «Te busqué en los lugares equivocados, hasta que entendí que el amor no se encuentra en los palacios. Se encuentra en la harina, en la risa, en la sencillez, en ti». Ella lo miró con ternura, apoyó su cabeza en su pecho y respondió: «Y yo creí que te había perdido, pero solo estabas aprendiendo a volver». Y así, entre el olor a pan caliente y las risas de los niños, el amor renació. No como antes, no con promesas ni con miedo, sino con la fuerza tranquila de quienes ya lo perdieron todo y aprendieron que la felicidad no se mendiga. Se construye día a día con las manos y con el alma. El amanecer llegó suave, con ese brillo dorado que parece anunciar algo bueno. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Valentina no pesaba. La noche anterior había llorado, sí, pero sus lágrimas ya no eran de dolor, eran de alivio. Alejandro se había quedado dormido en un viejo sillón del taller, con harina en las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. No quedaba nada del hombre que una vez fue duro, distante, prisionero de su orgullo. Frente a ella descansaba otro ser, un hombre sencillo, con las manos manchadas de trabajo y el alma lavada de culpa. Valentina lo observó en silencio, con los ojos húmedos. Había pasado tanto, habían sufrido tanto, que verla ahí, con él, entre risas de niños y olor a pan caliente, parecía una fantasía imposible, pero era real, y lo más real de todo era el amor que aún existía entre ambos. Cuando Alejandro despertó, ella estaba junto al horno,
preparando el desayuno. «Pensé que estabas soñando», dijo él con voz ronca. «Lo pensé también», respondió ella sonriendo, «pero me di cuenta de que los sueños son más cortos. Esto ya dura demasiado». Él se acercó despacio y la abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en su hombro. «No quiero que esto termine nunca», susurró. «Entonces, no lo arruines otra vez». Sus palabras fueron firmes, pero llenas de amor. Alejandro la abrazó más fuerte, comprendiendo el peso de aquella frase. Había aprendido por fin que el amor no se promete, se demuestra. Con el tiempo, el taller de Valentina se transformó en una pequeña escuela. Niños de distintos barrios llegaban cada día y la comunidad comenzó a apoyarla. Alejandro, lejos de las cámaras, se convirtió en su compañero silencioso, ayudando con lo que sabía: administración, organización, inversión. Pero lo hacía sin protagonismo. Ya no quería ser el empresario del éxito, sino el hombre que construía junto a la mujer que amaba. El barrio, que antes la había despreciado, comenzó a mirarlos con respeto. Las vecinas, antes llenas de envidia, ahora acudían a pedir consejos, a ofrecer ayuda, a comprar el pan que llevaba su nombre. La gente comenzó a decir que el amor de Valentina había transformado al hombre más frío del país. Y tenían razón. Un día, mientras ambos compartían el almuerzo en el taller, él la miró con una mezcla de nervios y ternura. «Hay algo que quiero pedirte», dijo. «¿Qué cosa?». Él tomó aire mirándola a los ojos. «¿Me dejarías volver a casarme contigo?». Valentina frunció el ceño, confundida. «Pero ya estamos casados». «Sí, en papel. Pero quiero hacerlo de verdad. Quiero casarme contigo sin miedo, sin secretos, sin prensa, sin escándalo. Solo nosotros, frente a Dios, frente a la vida, frente a los que te aman y te respetan». Ella lo miró sorprendida, y una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. «¿Y por qué ahora?». «Porque por fin soy digno de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lo abrazó y entre risas y sollozos aceptó. «Sí, Alejandro, esta vez sí». La boda se celebró meses después, en la pequeña iglesia donde ella solía rezar de niña. No hubo lujo ni cámaras, solo flores frescas y miradas sinceras. Los niños del taller fueron los padrinos y lanzaron pétalos al aire mientras ella caminaba hacia él. Alejandro, con traje sencillo, la esperaba con la mirada más limpia que jamás había tenido. Cuando el sacerdote les pidió que repitieran sus votos, él la tomó de las manos y dijo: «Prometo amarte no solo en los días de calma, sino cuando el mundo vuelva a temblar. Prometo no protegerte del dolor, sino sostenerte en medio de él. Prometo no idealizarte, sino respetarte. Prometo recordar siempre que me elegiste cuando nadie más lo hizo». Ella, temblando, respondió: «Prometo amarte sin adornos ni apariencias, con la sencillez con la que el pan se amasa. Prometo no ser tu sombra, sino tu compañía. Prometo recordarte cuando el orgullo te nuble que el amor no se gana, se cuida, y prometo que esta vez no tendré miedo de ser feliz». Cuando se besaron, los niños aplaudieron, la gente lloró y el cielo pareció abrirse un poco más. Esa noche, de regreso al taller, Alejandro encendió una vela y le dijo: «¿Recuerdas lo que me dijiste la primera vez que te besé?». Ella sonrió. «Te dije que no sabía qué esperar». «¿Y ahora qué esperas?». Valentina lo miró, con el corazón latiendo despacio. «Nada, porque ya lo tengo todo». Pasaron los años, y su historia se volvió un ejemplo. No para los ricos ni para los poderosos, sino para la gente que cree que el amor no tiene clases sociales ni medidas. La panadería creció, el taller se transformó en fundación, y una nueva vida comenzó a correr por la casa, la risa de un niño. Valentina dio a luz a su primer hijo, un pequeño al que llamaron Mateo, regalo de Dios, y cuando Alejandro lo sostuvo por primera vez en brazos, sintió que su vida completa tenía sentido. «Prometí no tener miedo», dijo ella acariciando al bebé, «pero ahora tengo miedo de ser tan feliz». Él sonrió, besándola en la frente. «Entonces que el miedo nos acompañe,
porque si hay algo que aprendí de ti, es que el amor no se encuentra, se construye día a día con paciencia, con fe y con verdad. El tiempo pasó, y un atardecer, sentados frente al mar donde comenzó su historia, Alejandro le tomó la mano y le susurró al oído: «¿Puedo continuar?». Valentina sonrió, con lágrimas de amor en los ojos. «Sí, continúa, pero ahora, juntos». Y así, mientras el sol caía en el horizonte y el viento jugaba con sus cabellos, se dieron cuenta de que habían cumplido la promesa más grande: amarse sin condiciones, sin miedo, sin pasado. Habían vencido el orgullo, los prejuicios, la distancia. Habían aprendido que las segundas oportunidades existen, pero solo cuando dos corazones están dispuestos a sanar. Él aprendió que el amor no se mide en poder ni en fortuna, sino en la capacidad de pedir perdón, y ella demostró que la humildad no es debilidad, sino la fuerza más pura del alma. Y cuando la vida les preguntó si querían continuar, los dos respondieron lo mismo: sí, pero esta vez, para siempre. Y así, en la simpleza de una vida compartida entre harina, risas y amor verdadero, Alejandro y Valentina del Sol encontraron lo que tantos buscan y tan pocos alcanzan: un amor que no necesitó ser perfecto, solo eterno. Antes de despedirte, quiero invitarte a formar parte de esta hermosa comunidad que cree en los amores que sanan, en los romances que transforman y en las segundas oportunidades del corazón. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta aquí abajo la palabra continuar, porque eso es lo que hace el verdadero amor. No se rinde, no se detiene, simplemente continúa. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo más historias como esta, llenas de emoción, esperanza y fe en el poder del amor.